Bueno, jóvenes, muy buenos días. Reciban un respetuoso saludo. Continuamos con el desarrollo del curso de Derecho Constitucional colombiano. En el día de hoy, pues empezamos a trabajar con los organismos de control. Estos organismos de control son entidades que surgen dentro del Estado colombiano en diferentes momentos históricos. Ya los vamos a ver. Cuando empezamos a observar los organismos de control en Colombia, es porque previamente ya hemos analizado las ramas del poder público. Es decir, previamente ya hemos hablado acerca de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, de la rama jurisdiccional, y ya dentro de la estructura y el funcionamiento del Estado, pues se hace necesario empezar a ver estos organismos de control, cómo están regulados desde la Constitución de 1991 y cómo fueron concebidos en su momento histórico. En primer lugar, pues debemos dar claridad que el Estado colombiano en su estructura cuenta con unos organismos de carácter autónomo, y esa autonomía hace referencia a que estos organismos de control que vamos a ver en la clase del día de hoy no están adscritos a ninguna de las ramas del poder público. Y no están adscritos, no tienen subordinación ni dependencia con ninguna de las ramas del poder público, con el ánimo de garantizar la independencia para el desarrollo de sus funciones. El control que realizan estos órganos de control está dividido. Tenemos órganos de control fiscal y tenemos Ministerio Público. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar los organismos de control, nosotros debemos identificar la estructura y el funcionamiento de las entidades que conforman estos organismos al interior del Estado. ¿Cuáles son los organismos de control en Colombia? Jóvenes, los organismos de control son los siguientes: Contraloría General de la República y Auditoría General de la República. La Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República son órganos de control fiscal. Entonces, órganos de control fiscal, ¿a qué están haciendo referencia? A la Contraloría General de la República y a la Auditoría General de la República. Segundo esquema de organismos de control: Ministerio Público. Y el Ministerio Público está integrado por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías. Entonces acá hay un error generalmente muy constante, un error constante en describir que los órganos de control son la Contraloría y la Procuraduría.
Y eso no es técnico, muchachos. ¿Por qué? Porque si bien la Contraloría es un órgano de control fiscal, la Contraloría no es el único órgano que hace ese control. Entonces dejamos afuera Auditoría General de la República. Lo mismo ocurre cuando hablamos de el Ministerio Público. Generalmente siempre asumimos que el Ministerio Público está en cabeza de la Procuraduría General de la Nación y que es el único ente de control del Ministerio Público en el Estado. Y no es así. Adicional a la Procuraduría está la Defensoría del Pueblo y están las personerías. Entonces, primer tema que quiero llamar la atención frente a esta estructura de organismos de control de nuestro Estado. Y entonces nosotros empezamos a mirar nuestra Constitución Nacional, y en la Constitución Nacional pues hay unas reglas puntuales y específicas acerca de los organismos de control. Y desde el artículo 117 al 119 se enuncia que con respecto a los organismos de control, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República son organismos de control. Asimismo, el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guardia y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quien desempeña funciones públicas. Y que la Contraloría de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión y el control del resultado de la administración. Entonces, Colombia, con la Constitución de 1991, establece organismos de control. Lo primero que hay que revisar. Unos organismos de control fiscal y unos organismos de Ministerio Público. Y estos órganos de control deben trabajar de manera articulada con las ramas del poder público con base en los fines esenciales del Estado. Es decir, los organismos de control tienen una función de velar por los fines esenciales del Estado. Y esos fines esenciales del Estado los encontramos en el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes constitucionales, facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afecten, facilitar la participación de la ciudadanía en temas que tengan que ver con la vida económica, política, administrativa o cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y asegurar la vigencia de un orden justo. Esos son los fines que persigue el Estado colombiano. Y esos fines, pues son también fines misionales para los organismos de control cuando realizan inspección y vigilancia a los diferentes poderes públicos. Entonces, comencemos, hechas estas claridades. Organismo de control fiscal, Contraloría General de la República. Y empezamos a hablar Contraloría General de la República y la historia de esta Contraloría. La Contraloría General de la República en Colombia
fue creada en el año 1923 mediante la ley 142, siendo presidente de la República el doctor Pedronel Ospina. El presidente Pedronel Ospina crea la Contraloría con una visión de que realizara la contabilidad oficial del Estado. Y se crea un departamento adscrito a la presidencia que se llamó o se denominó Departamento de la Contraloría. Si ustedes observan, o si ustedes buscan e indagan sobre la ley 142 de 1923, esta ley creó un departamento que fue creado por recomendaciones de una comisión de expertos que nombró el presidente Ospina y en la que participaron economistas internacionales de Norteamérica. En Norteamérica hubo una misión llamada Misión Kemmerer. Y en esa misión Kemmerer, pues se llamó Misión Kemmerer porque el economista más reconocido de esta comisión era él, y fue el que la lideró, fue el que pasó por la América Latina en ese periodo de guerras, buscando, ¿cierto?, apoyar a estos estados latinoamericanos en la reorganización de las finanzas del Estado. Entonces, bajo este departamento de Contraloría, pues se ve pues, como los primeros alientos insípidos para asegurar la recaudación de las rentas y del tesoro público en el país. Entonces, miren que es en 1923. Recuerden que en 1923 estábamos prácticamente arrancando la Primera Guerra Mundial. Ya estábamos en ese momento en procesos de negociación Tratado de Versalles y posteriormente tuvimos la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Esa misión Kemmerer vino a Colombia y producto de esas recomendaciones de la misión Kemmerer o esa comisión de expertos, pues el presidente Ospina decide crear el Departamento de Contraloría. Ahora, eso es la historia de la Contraloría. Ahora, según codificación, Constitución de 1991, la Contraloría es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Características de la Contraloría con la Constitución de 1991. La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Características, carácter técnico, autonomía administrativa y autonomía presupuestal. Son las características. ¿Por qué tiene carácter técnico? Porque las personas que llegan a auditar las finanzas del Estado tienen que tener conocimiento en economía, tienen que tener conocimiento en administración, tienen que tener conocimiento en temas financieros. Por eso se tecnifica la Contraloría. Y su función principal, si se puede decir, es que la Constitución la encarga de vigilar el buen uso de los recursos públicos
y realizar control financiero del Estado. Es decir, la Contraloría es la encargada de realizar la vigilancia fiscal de las entidades del Estado, de su gestión y de la verificación de los resultados administrativos que tienen las entidades del Estado. Y los principios sobre los cuales se fundamenta su vigilancia fiscal son el principio de economía, el principio de la eficiencia y el principio de la equidad. Recapitulo. Profe, una consulta. Dígame. La Contraloría y la DIAN están totalmente aisladas. Totalmente aisladas. La una no tiene que ver con la otra. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales depende del presidente de la República. Es más, Son independientes. la Contraloría puede auditar a la DIAN. Ah, ok. Es que es organismo de control, no tiene nada que ver. Mire lo que estoy diciendo. Ojo que pareciese que no nos escucharan. Les he dicho, es un órgano de control fiscal del Estado con carácter técnico. Es decir, ellos hablan de economía, de finanzas públicas y de ejecución presupuestal. Cuando yo les digo con autonomía administrativa, ellos no dependen ni de la DIAN, ni del presidente, ni del Congreso, ni de la rama judicial. Ellos son un organismo de control aparte de las ramas del poder público. ¿Qué función tienen? Ente de control, vigilancia fiscal. Y esa vigilancia fiscal se da a través de tres principios fundamentales: principio de economía, principio de eficiencia y principio de equidad. Si usted va a el artículo 267 a 271 de la Constitución Nacional, en esos artículos se determina que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual, ojo con esto, la cual vigila la gestión fiscal de la administración. La administración, entiéndase por la administración, ramas del poder público. Y ojo con esto, y de los particulares o entidades que manejen fondos, recursos públicos o bienes de la nación. Entonces no falta por allá, no es que la Contraloría solo puede auditar a las entidades del Estado. ¡Falso! La Contraloría puede auditar entidades del Estado, organismos del Estado y particulares que administren fondos públicos, bienes públicos o recursos públicos. Sustento jurídico, artículos 267 a 271 de la Constitución Nacional. Entonces miren que el ámbito de auditoría de la Contraloría no solo es para las entidades del Estado, sino que ese ámbito va más allá y puede auditar particulares o entidades que administren bienes públicos, recursos públicos. También hay que anotar algo frente a estas normas, 267 a 271. Y es que el control que realiza la Contraloría es posterior y selectivo. ¿Cómo así que posterior y selectivo? La Contraloría audita vigencias fiscales pasadas. ¿Cómo así que vigencias fiscales pasadas o anteriores? Muchachos,
En este momento, 2022, la Contraloría está auditando el manejo y ejecución de recursos públicos del año 2021. Control posterior y selectivo. La Contraloría llega y hace auditoría. Entonces, la Contraloría puede decir, voy a seleccionar este año el manejo de control fiscal del departamento de Antioquia y vamos a auditar el manejo de las rentas departamentales. Es selectivo y es posterior. Característico también. Entonces, teniendo claro estas características y si no hay dudas hasta este momento, empecemos a ver las respectivas funciones que tiene la Contraloría. Profe, tengo una duda, qué pena ahí antes de continuar. En el momento que se hacen pues que se hacen estas auditorías pasadas, en el caso de encontrar algún hallazgo, no sé, contrario a la norma o algo raro, Un hallazgo se toman fiscal. acciones. Sí, entonces ahí cómo funciona eso. Por ejemplo, en este año que ya, por ejemplo, el tema de la presidencia pasada, pues la que está en el 2021 es diferente a la que está en el 2022. Se hacen audiencias, se hacen auditorías, y si se encuentran hallazgos fiscales, ¿qué? O sea, ¿cómo se actúa contra los que manejaban los recursos en su momento? ¿O qué? Pues hay un procedimiento fiscal, se formulan cargos, se colocan los hallazgos fiscales, se tiene que garantizar el debido proceso de defensa y contradicción, y se encuentra una falta fiscal, pues la Contraloría emite un fallo de responsabilidad fiscal contra el funcionario público, y ahí empiezan las acciones de repetición y ahí empieza un proceso largo. Lo que pasa es que te me adelantás, porque no hemos comenzado a trabajar las funciones. Pero la Ah, bueno, Contraloría profe. tiene poder sancionatorio, es que ese es el problema, Ah, ok. ¿cierto? Sino que estamos apenas mirando cuál es el sustento de la Contraloría. Sí. Listo. Hágale, profe, gracias. Funciones principales asignadas a la Contraloría. La primera función, jóvenes, que tiene la Contraloría es establecer las formas y los criterios en los cuales se debe rendir cuentas por todas las entidades que manejen fondos o bienes del Estado. Es decir, que la Contraloría tiene que diseñar las bases de datos y los flujos de información donde las entidades del Estado o donde los particulares que administran fondos o bienes del Estado, pues tienen que sustentar su gestión. Entonces no es que al alcalde le parece que eso se ve muy bonito en Excel, pero al gobernador le parece que se ve muy bonito en Word, no, al otro le gusta que es una presentación en PowerPoint, no. La Contraloría debe definir cuáles van a ser las plataformas, cuáles son los formatos en los cuales se tienen que rendir cuentas. Y tienen que socializar cuáles son los formatos y en qué tiempo se van a entregar. Primera función principal, establecer formas y criterios para rendir las cuentas. Segunda función, es que rendidas o evaluadas las cuentas por parte de las entidades del Estado o los particulares que administran recursos públicos, pues la Contraloría tiene que evaluar si esos resultados
por parte de la entidad del Estado se ajustan a los principios generales de la administración. Esto es, la eficiencia, la eficacia, la sostenibilidad fiscal y la economía. Y no solo tiene que ver que los resultados sean positivos desde lo financiero, volvemos a lo técnico, sino que además la gestión fiscal de la entidad se rinda dentro del marco legal establecido en las leyes. Profe, ¿cómo así? Pueden haber casos en los cuales se tenga una buena gestión fiscal desde la eficiencia, desde la eficacia, desde la sostenibilidad y desde la economía. Pero se pueden tener problemas o irregularidades desde el manejo del recurso de lo público. ¿Cómo así, profe, tan enredado? Piénsese en esos recursos con destinación específica. Yo les he hablado a ustedes de esos recursos con destinación específica, que muchos vienen desde el Sistema General de Participación. Y como su nombre lo dice, recursos con destinación específica, es decir, se tienen que destinar para las finalidades que fueron encausados. Entonces, digamos que un alcalde de un municipio le llega por Sistema General de Participación unas regalías por valor de 10.000 millones de pesos. Sí, en un caso hipotético. Y el alcalde dice, vea, es que me llegaron 10.000 millones de pesos y son recursos de la salud, pero yo no necesito tanto para salud. Yo necesito 5.000 millones de pesos para la salud y otros 5.000 pesos, 5.000 millones de pesos vamos a destinarlos a obras públicas. Puede que esos 5.000 millones de pesos se destinaron desde la eficacia, eficiencia, sostenibilidad fiscal para aprovechamiento de vivienda, sí. La plata no he perdido, la plata está invertida, pero el manejo fiscal está errado. ¿Por qué? Porque apropió recursos de destinación específica. Eso conlleva a un hallazgo con incidencia fiscal, pero adicional a ello, no solo el hallazgo con incidencia fiscal, sino compulsa de copias por celebración de contratos sin el debido cumplimiento de requisitos y una falta disciplinaria o una eventual falta disciplinaria de los servidores públicos que apalancaron ese tipo de actos públicos y de destinación de recursos y dineros públicos por fuera de lo que establece el ordenamiento jurídico. Entonces miren que la función pública es compleja, no cualquiera maneja la función pública y en muchas ocasiones una pérdida de estribos como las que les estoy comentando va a tener el funcionario público incidencia fiscal, incidencia disciplinaria e incidencia penal. Es decir, le cayeron las IAS, como dicen ahí. Le cayó la Fiscalía, le cayó la Procuraduría, le cayó la Contraloría. Entonces, miren que ese segundo punto de evaluar los resultados de desempeño obtenidos por las entidades no solo mira el tema del manejo fiscal, sino que adicional a ello también observa que ese manejo fiscal esté conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano. Tercer función de la Contraloría: llevar un registro de la deuda pública de la nación y llevar un registro también de la deuda pública de las entidades territoriales. Por eso, la Contraloría vive auditando a todas las entidades que tienen jurisdicción coactiva.
¿Cómo así, profe? ¿Qué es jurisdicción coactiva? El Estado ha otorgado jurisdicción coactiva a las entidades que tienen capacidad de recaudo. ¿Cómo así, profe? Alguien ahorita preguntaba por la DIAN. ¿La DIAN tiene jurisdicción coactiva? Sí. ¿El municipio tiene jurisdicción coactiva? Sí. ¿El departamento tiene jurisdicción coactiva? Sí. ¿El ministerio tiene jurisdicción coactiva? Sí. ¿Y qué es eso de la jurisdicción coactiva? Que las entidades del Estado, cuando a ellas se les deba dinero, no deben ir a donde un juez de la República a cobrarlo, sino que la ley les da el poder, le da la competencia para que ellos sean los propios jueces para el recaudo de sus recursos públicos. ¿Cómo así? Sí, muchachos. La DIAN gestiona los impuestos del nivel nacional, liquida los impuestos, y aquel ciudadano o aquella persona jurídica que no pague los impuestos oportunamente, pues la DIAN dentro de sus funciones tendrá que ejercer jurisdicción coactiva. Cuando la DIAN ejerce jurisdicción coactiva, está actuando como un juez de ejecución. Y como juez de ejecución, libra mandamientos de pago, libra embargos de bienes, de cuentas bancarias, de vehículos, buscando ¿qué? Satisfacer las acreencias del Estado. Cuando las entidades tienen jurisdicción coactiva, la Contraloría también llega a auditarles. Venga, usted tiene una cartera de 30.000 millones de pesos. ¿Qué ha hecho para recuperar esa cartera? Mire, usted tiene jurisdicción coactiva. ¿Por qué no ha iniciado los procesos de cobro? ¿Por qué no ha librado mandamientos de pago? ¿Por qué no ha embargado? ¿Por qué no ha buscado selectivamente cuentas bancarias, bienes sujetos a registro que puedan ser embargados para pagar las obligaciones? Y eso lo hace la Contraloría. La Contraloría va allá y, venga, empiezan a cobrar su plata. Y si ven que no han cobrado los recursos, hallazgo fiscal y arranque el proceso de responsabilidad fiscal. Cuarta función de la Contraloría: promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas para investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. ¿Cómo así? Muchachos, la Contraloría General de la República puede compulsar copias, a la Fiscalía y a la Procuraduría. Y adicional a ello, bajo su responsabilidad podrá exigir, bajo el principio de verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios. Es decir, la Contraloría tiene la competencia para solicitar la suspensión de servidores públicos cuando ellos encuentran hallazgos fiscales. Y tiene también la competencia de ¿qué? De compulsar copias a la Fiscalía y a la Contraloría. ¿Cuál es la función principal entonces de la Contraloría? Para mí, la función principal y más importante es la vigilancia de los recursos y bienes públicos
así como la gestión fiscal de las entidades del Estado. Entonces ya vimos historia, fundamento constitucional, funciones. Vamos a ver entonces quiénes son. ¿Quiénes son? Los sujetos de vigilancia o quiénes son los que puede auditar la Contraloría General de la República. ¿Dónde se encuentran los sujetos objeto de vigilancia? En el decreto 267 del año 2000. En ese decreto 267 del año 2000, ustedes encontrarán quiénes son los sujetos disciplinables en materia fiscal en Colombia. Y si hacemos un resumen así grosso modo, podemos decir, primero, son sujetos de vigilancia la rama legislativa, la rama judicial del poder público, la rama ejecutiva, tanto en el nivel central como en el nivel descentralizado por servicios y en el nivel descentralizado por territorio. De rama ejecutiva, legislativa y judicial. Rama ejecutiva del nivel nacional, rama ejecutiva de los niveles territoriales y rama ejecutiva descentralizada por servicios. Porque los que prestan servicios en virtud de la descentralización administrativa por servicios manejan recursos públicos o manejan obras públicas. ¿Hasta acá soy claro? ¿Hay dudas, preguntas, inquietudes o vamos bien? Estamos claros. Vamos bien. Vamos claros, profe. Okay. ¿Quiénes más son sujetos de vigilancia y control? Los órganos autónomos e independientes del Estado y sus entidades adscritas. ¿Cómo así que los autónomos? La Contraloría puede auditar la Procuraduría General de la Nación. Sí, señores. Y son entes de control los dos. La Contraloría puede exigirle a la Procuraduría, muéstreme su gestión fiscal. Entonces, mire que la Contraloría, rama ejecutiva, legislativa y judicial, y la Contraloría puede auditar también a los órganos autónomos e independientes del Estado. Un ejemplo, el Ministerio Público. Otro ejemplo, la organización electoral, que también es un organismo autónomo. Otro ejemplo, la Comisión Nacional de Televisión, porque tiene personería jurídica propia y tiene recursos propios y autonomía financiera. Esos órganos autónomos e independientes del Estado y sus entidades adscritas también son competencia, también son del resorte de la Procuraduría General de la República. ¿Quiénes más son sujetos de inspección, vigilancia y control? Jóvenes, las corporaciones autónomas regionales. Toda corporación autónoma regional debe rendirle cuentas a la Contraloría. Y las corporaciones autónomas regionales mueven mucho dinero por todos esos trámites de licencias ambientales y por todos esos trámites ambientales. ¿Quiénes más son sujetos de inspección, vigilancia y control? Las universidades estatales autónomas que administren bienes o recursos nacionales o que tengan origen en la nación. Ejemplo, el Tecnológico de Antioquia es sujeto de auditoría por parte de ¿qué? De la Contraloría. Es una universidad pública, ¿sí?
¿Tiene autonomía administrativa? Sí. ¿Maneja recursos públicos? Sí. ¿Lo puede auditar la Contraloría? Sí, señores. ¿Quién es más? El Banco de la República, cuando maneja recursos públicos o cuando ejecute actos con actividades de gestión fiscal. El Banco de la República también es auditado por parte de la Contraloría General de la República. ¿Quién más es susceptible de control fiscal? Pregunta. ¿Alguien habla? Sí, profe, disculpe, qué pena. Sí, le escucho. Entonces, la Contraloría la puede de control. ¿Cómo? A la Contraloría la puede auditar otro mecanismo de control, Si me da 20 minutos, le doy la respuesta. tomando en cuenta que todos estos otros mecanismos. Listo, Deme profe, 20 gracias. minutos. Deme 20 minutos y le doy la respuesta. O bueno, se la doy ya pues para que después no digan que soy muy mala clase. A la Contraloría la audita la Auditoría General de la República. Que ya enseguida la vamos a ver. La Contraloría revisa a todos estos que estamos hablando. Pero para policía hay otro policía. ¿Cuál es el policía de la Contraloría? La Auditoría General de la República. Enseguida vemos la auditoría. No sé si le despejo su duda. Le despejo su duda. El profe, muchas gracias. ¿Quiénes más son sujetos de vigilancia? Todo organismo público creado por la ley con régimen de autonomía. ¿Por qué con régimen de autonomía? Porque es que todo organismo público que tenga personería jurídica propia, autonomía administrativa y autonomía financiera maneja recursos públicos. ¿Quién más? Todas las entidades públicas territoriales. ¿Quién más? Y he hecho hincapié bastante en ello. Todos los particulares que cumplan funciones públicas y que dentro de sus funciones públicas manejen bienes públicos o administren bienes o recursos del Estado. Mejor dicho, la Contraloría puede auditar todo lo público, todo lo público. Si nosotros empezamos a mirar la organización de la Contraloría General de la República, nosotros debemos decir que existen dos niveles en la Contraloría. Un primer nivel, que es un nivel central, y ese nivel central está conformado por todas las dependencias con sede en el Distrito Capital. Es decir, la Contraloría en su nivel central está en Bogotá, Distrito Capital. Todas las dependencias que tiene la Contraloría en Bogotá son dependencias del nivel central. Y un segundo nivel, que es el nivel desconcentrado. ¿Dónde está el nivel desconcentrado de la Contraloría? Este nivel desconcentrado está conformado por las dependencias de la Contraloría General de la República por fuera de la sede del Distrito Capital. En Bogotá está el nivel central. Por fuera de Bogotá
Está todo el nivel desconcentrado. Entonces, si usted le dice desde la estructura, ¿cómo está la Contraloría compuesta? Compuesta por un nivel central y por un nivel desconcentrado. Desde el nivel central, tenemos al Contralor General de la República. El Contralor General de la República tiene unas funciones detalladas por regla constitucional. Estas funciones ustedes las encuentran en el artículo 268 de la Constitución Nacional y en ellas más o menos se dice de las funciones del Contralor General de la República las siguientes. Primera función del Contralor: prescribir ¿qué? Los métodos y las formas para rendir cuenta por parte de los responsables fiscales. Y también el Contralor General de la República tiene que fijar los criterios de evaluación financiera y operativa de las entidades públicas. El Contralor General de la República debe también promover acciones penales y disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicios a los intereses patrimoniales del Estado. El Contralor General de la República debe también establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal e imponer sanciones pecuniarias, recaudar el monto de estas sanciones y ejercer jurisdicción coactiva. El Contralor General de la República debe presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y la situación de las finanzas del Estado. Y entonces usted del nivel central, usted empieza a observar que la Contraloría pues tiene su Contralor y tiene también sus vicecontralores en el nivel central. Los vicecontralores, ¿qué hacen? Prestan apoyos auxiliares, prestan apoyos administrativos que demande el Contralor para facilitar el ejercicio de sus funciones. Entonces, los vicecontralores son las manos derechas del Contralor General de la República y los tiene ahí para que lo apoyen en temas administrativos y para que lo apoyen y lo auxilien en todas las funciones. También tenemos unas contralorías delegadas. Y entonces las contralorías delegadas son aquellas encargadas de garantizar las funciones y las responsabilidades de la Contraloría General de la República en los diferentes ámbitos de su competencia. ¿Cómo así, profe? ¿Cuáles son los ámbitos de competencia? La Contraloría vive muy pendiente del sector agropecuario. La Contraloría vive muy pendiente del sector de minas y energía. Vive muy pendiente del sector social. Vive muy pendiente del sector de infraestructura física y telecomunicaciones. Vive muy pendiente acerca del comercio exterior y desarrollo regional. Vive muy pendiente de la gestión pública de instituciones financieras. Vive muy pendiente del sector de defensa, justicia y seguridad ciudadana. Vive muy pendiente del medio ambiente. Vive muy pendiente de las investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva. Vive muy pendiente de la gerencia de la administración administrativa y financiera al interior del Estado. Entonces miren que siempre son aspectos o temas
que debe vigilar la Contraloría General de la República y que estos están concentrados en este nivel central. Ahora bien, desde el nivel desconcentrado, muchachos, se tiene una gerencia departamental. Entonces, por eso ustedes escuchan por ahí contralores departamentales. Entonces, el contralor departamental representa a la Contraloría General de la República en el territorio de su jurisdicción. Y el contralor departamental crea sus grupos delegados de vigilancia fiscal. Generalmente son 3: grupo de investigaciones, grupo de juicios fiscales, grupo de jurisdicción coactiva. También el contralor departamental crea pues unos órganos de asesoría y coordinación, y estos sirven de instancia de consulta, coordinación y evaluación para los asuntos para los cuales fueron creados. Hay una junta de licitaciones o adquisiciones, hay una comisión de personal, hay un comité directivo, un comité de control interno y un consejo superior de carrera administrativa. Recuerden que el Contralor General de la República es elegido por el Congreso en pleno. Para un periodo igual al del presidente de la República. Esto es, el Contralor tiene un periodo de 4 años. Y para ser Contralor, la terna la presenta la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Es decir, las 3 altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, son los que postulan la terna al Congreso de la República para elegir al Contralor. Y la misma norma constitucional dice, no podrá ser reelegido para el periodo inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Es decir, Contralor General de la República lo postula las altas cortes, lo elige el Congreso para periodos de 4 años, como lo tiene el presidente. La pregunta que hizo ahorita la compañera. La Contraloría General de la República cuenta con un órgano encargado de la vigilancia de su gestión fiscal. Y la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República la ejerce la Auditoría General de la República. Entonces vamos a ver Auditoría General de la República. ¿Hasta acá soy claro? ¿Hay dudas, preguntas, inquietudes? ¿O comenzamos con Auditoría General de la República? Profe, entonces la parte de control interno de una administración, en este caso, por ejemplo, la de Medellín, de la alcaldía de Medellín, hace parte de la Contraloría, es como alguien de esa dependencia. Control interno, pero control interno disciplinario, maestro. No estamos en control interno fiscal, no hay control interno fiscal, hay control interno disciplinario. Me está revolviendo. Ah, bueno. Ah, bueno, Déjeme perfecto. llegar a Procuraduría. Déjeme llegar a Procuraduría y en Procuraduría le explico cuál es el control interno. Y le explico Listo. el concepto de poder preferente. Tú tranquilo, enclocha, rebobina y cuando lleguemos a Procuraduría, ahí te digo que es control interno. ¿Te parece? Listo, profe, gracias. Auditoría General de la República. La Auditoría General de la República nace con la Constitución de 1991.
Antes no tenía esta figura dentro del esquema estatal colombiano. Su sustento jurídico lo encuentran en el artículo 274 de la Constitución Nacional. Y si ustedes miran el 274 de la Constitución Nacional, dice que la Auditoría General de la República es una entidad a la cual le corresponde la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, así como la vigilancia de las Contralorías departamentales, y esa función se ejercerá por un auditor elegido para el periodo de 2 años por el Consejo de Estado, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se elige el Auditor General de la República? Se elige de una terna enviada por la Corte Suprema de Justicia al Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el que elige para periodos de ¿cuánto? 2 años. Conforme al artículo 274 de la Constitución Nacional y conforme a... parece que el nombre es de decreto. Y conforme a el decreto 272 del año 2000. En ese decreto 272 del año 2000 se habla de toda la estructura y toda la organización de la Auditoría General de la República. Si ustedes observan ese decreto 272, también la auditoría tiene un nivel central y un nivel desconcentrado. El nivel central se encuentra en la ciudad de Bogotá, el cual está conformado por el Auditor General de la República, los auditores auxiliares, las auditorías delegadas para la vigilancia del control fiscal, la Secretaría General y los órganos de asesoría y coordinación. Ese es el nivel central. Pero también hay un nivel desconcentrado. Y el nivel desconcentrado es por fuera de la sede de la ciudad capital, donde fungen las gerencias seccionales. ¿Cómo así que las gerencias seccionales, profe? Sí, en cada departamento hay una gerencia seccional de la Auditoría General de la República, que audita la gestión de las Contralorías departamentales. ¿Dónde encuentran ustedes todo lo relativo a Contraloría General de la República y Auditoría General de la República? Ustedes lo pueden encontrar en las leyes 42 de 1993, en la ley 610 del 2000 y la ley 1474 de 2011. En esas normas, ustedes van a encontrar todo lo relativo a la gestión fiscal del Estado. Gestión fiscal del Estado. Hasta aquí, ¿qué dudas, preguntas o inquietudes tenemos? Profe, una pregunta. Sí, cuénteme. Yo trabajé en la Contraloría para la de Medellín, ¿cierto? Sí. En el área de responsabilidad fiscal, y yo era la encargada de hacer la rendición a la cuenta, a la auditoría. Entonces, la pregunta, o sea, y la auditora, la que nos hacía la auditoría, pues, valga la redundancia, ella era del nivel central, porque ese tipo de auditorías no lo realizaba directamente el nivel desconcentrado. Mujer, porque es que acuérdese que hay un principio de jerarquía. ¿Cómo así que jerarquía? La Contraloría General de la República puede auditar todo. No recuerdo cuando le dije quiénes eran los sujetos. No, sí, o sea, yo sí lo Fiscal, recuerdo, sí, sino que claro. la pregunta va es encaminada, o sea, la auditoría era quien nos hacía, o sea, nos hacía la auditoría general y la auditoría de la rendición de la cuenta en el sistema, en la plataforma que ellos tenían. Yo era quien le rendía la cuenta a la auditoría, y la auditoría nos la hacía directamente el nivel central, Sí, no el claro. descentralizado. Tiene la competencia.
Es que el que puede lo más lo puede lo menos. Mire que ahí no hay nivel jerárquico, ahí es un nivel desconcentrado. Es la misma Contraloría. ¿Se entiende el concepto de desconcentración? Porque esa Sí, pregunta que me claro. hace me lleva a pensar que no lo tiene claro. No, yo sí lo tengo muy claro, sino que ¿Qué es la la pregunta, desconcentración? ¿Qué es la la desconcentración? desconcentración es que el nivel central, Está en ¿cierto? El Bogotá. nivel central está en Bogotá. ¿Y qué hace Sí. ese nivel central? Le delega un tipo de funciones a unas Delega gerencias que son de índole no seccional. lo tiene claro porque no es delegar, desconcentra, porque la delegación es otra figura. Entonces, ¿qué hace? Desconcentra las funciones. Pues porque lo que usted dicta es que fungen las gerencias seccionales ahorita la gestión de las contralorías departamentales. Por eso fue la pregunta. Sí, por eso, pero no delega, desconcentra, mujer. Ah, bueno, entonces ahí ya me quedó claro. Porque delegar, la delegación es cuando usted traslada las competencias suyas como funcionario público a otro funcionario. Aquí no las delega, aquí las desconcentra. Entonces, ¿qué es? Un nivel central, Bogotá. Y Bogotá desconcentra sus funciones en territoriales. Estoy hablando de Contraloría. Estoy hablando de Contraloría. Cuando hablamos de Auditoría General de la República, el auditor general está en Bogotá, pero también desconcentra, no delega funciones, desconcentra. Cuando desconcentra funciones, las da ¿a quién? A los gerentes seccionales. Pero como las desconcentró, en cualquier momento puede decir, venga, yo voy a auditar ese proceso. ¿Lo puede hacer? Sí. Es que no lo delegó, él lo desconcentró. ¿Sí me hago entender? Sí, ya me quedó muy claro el término desconcentrado, me quedó súper claro. Es que una cosa es desconcentración, otra cosa es delegación. Pilas con eso. En la delegación se trasladan competencias de un superior jerárquico a un inferior jerárquico y por prescripción de ley. Debe haber autorización de ley. En la desconcentración no se delegan. No se delegan. Está cumpliendo la función, pero en un organismo territorial distinto a la sede principal. El contralor departamental es contralor, está adscrito a la Contraloría General de la República, sí señores. El contralor de Medellín también son contralores, pero tienen que desconcentración, no delegación. Aquí somos claros. Sí, profe. Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una historia hasta graciosa. El Ministerio Público se creó en 1830. 1830, ojo pues. Con la Carta Fundamental de la República de Colombia, Venezuela y Ecuador. Y en sus inicios, el procurador hacía parte del Poder Ejecutivo y tenía funciones de defensa de la nación ante los juzgados y tribunales. En 1830, el presidente tenía su procurador y el procurador dependía del presidente y tenía funciones de defensa de la nación. Posteriormente, al procurador se le otorgó funciones de velar por la observancia de las leyes y promover los intereses nacionales y de orden público, y también de vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos. El Ministerio Público, al igual que la Contraloría, como lo veíamos ahorita, es un órgano autónomo de control y dentro de sus muchas funciones, pues tiene una función principal, que es la vigilancia de la conducta de
las personas que cumplen funciones públicas, controla la gestión de las entidades, interviene en procesos judiciales y emite conceptos ante altos tribunales, y también tiene una función principal que es promover y proteger los derechos humanos y proteger los derechos del interés público. Constitucionalmente, el Ministerio Público lo ejerce el Procurador General de la Nación y sus delegados, el Defensor del Pueblo y los agentes ante autoridades jurisdiccionales y personeros municipales. Entonces, el Ministerio Público tiene tres órganos, 3 niveles. Y ustedes empiezan a observarlos con la lectura del artículo 118 de la Constitución. En el 118 constitucional se dice que el Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público. Y al Ministerio Público le corresponde la guarda, promoción y protección de los derechos humanos y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. ¿Quiénes integran el Ministerio Público? Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personerías. Esa es la estructura. Primer entidad que debemos analizar: Procuraduría General de la Nación. ¿Quién la dirige? El Procurador General de la Nación. El procurador es el máximo director del Ministerio Público. Y el Ministerio Público es una entidad que cuenta con autonomía administrativa, financiera y presupuestal. Es decir, no dependen ni del presidente, ni del Congreso. No, señores. Es autónomo o independiente la Procuraduría. El Procurador General de la República, conforme a lo establecido en el artículo 276 de la Constitución, será elegido por el Senado para un periodo de 4 años. ¿Quién presenta la terna? La terna la presenta el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El presidente se reúne con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado y ellos dirimen cuál va a ser la terna que le van a presentar al Senado para elegir el procurador. Así está actualmente. Si nosotros miramos la historia de la Procuraduría existía antes de las constituciones independentistas de Colombia. El Procurador General de la Nación aparece por primera vez. Oh, pues, dato curioso, ustedes que les gusta el constitucional, o creo que les gusta el constitucional. Por primera vez, el Procurador General de la República aparece en el reglamento provisional para el establecimiento del Poder Judicial, expedido por el Congreso de Angostura el 25 de febrero de 1819. Es decir, antes de constituirse en república, Colombia, ya estaban hablando de la figura del Procurador General de la Nación. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando fue a crearse la primera constitución,
en el decreto que se colocaba en funcionamiento de la Constitución, Simón Bolívar no tuvo en cuenta esa postura de los constituyentes y no se institucionalizó la Procuraduría General de la Nación solo hasta 1830. Pero en el reglamento provisional para el establecimiento del Poder Judicial en las tierras independizadas ya estaba clarificada la figura del Procurador General de la Nación. Hecho histórico, hecho histórico. Funciones. Jóvenes, esperan un segundo. Yo atiendo aquí algo y 2 segunditos. Ya continúo. Entonces, muchachos, recapitulando. Funciones de la Procuraduría. Las funciones de la Procuraduría ustedes las van a encontrar en el artículo 277 y 278 de la Constitución Nacional. Y asimismo en el decreto 262 del año 2000. Si ustedes miran esas reglas constitucionales y este decreto, ustedes pueden decir que para el desarrollo de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación ha establecido 3 funciones principales: la preventiva, la de intervención y la disciplinaria. Procuraduría, 3 funciones principales: preventiva, de intervención y disciplinaria. Función preventiva. La función preventiva de la Procuraduría General de la Nación es revisar la conducta de las entidades y de los funcionarios públicos cuando presuntamente pueden realizar un hecho violatorio de la ley o de los derechos fundamentales o de los derechos humanos de las personas. Y esa es función preventiva: verificar el cumplimiento de las funciones de las entidades y de los funcionarios públicos. Por eso cuando hay una marcha, una manifestación, por eso cuando hay alguna situación de orden público, muchas veces ustedes ven Procuraduría General de la Nación. Cuando los ven ahí en las manifestaciones interviniendo, están ejerciendo una función preventiva. Están verificando que la fuerza pública actúe conforme a los protocolos de ley. Y esa es la función preventiva. Función de intervención. En la función de intervención, la Procuraduría interviene como sujeto procesal dentro de las diferentes jurisdicciones. Es decir, la Procuraduría interviene en los procesos judiciales, interviene en los procesos penales, interviene en los procesos contenciosos administrativos, interviene en procesos civiles, interviene en procesos agrarios, interviene en procesos constitucionales, interviene en procesos ambientales, interviene en procesos de familia, interviene en procesos laborales. ¿Con la finalidad de qué? De ejercer la defensa de los derechos y de las garantías fundamentales. Función de intervención. Cuando ustedes vean a la Procuraduría interviniendo como sujeto procesal dentro de cualquier proceso en la jurisdicción. ¿Pueden intervenir? Sí, señores. Es función de intervención. Y hay una tercera función que es la función disciplinaria. Y ahí está lo que preguntaba ahorita el compañero. La Contraloría General, la Procuraduría General de la República ejerce de manera preferente y en contra de los servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas cuando presuntamente han incurrido en faltas disciplinarias en el Código Disciplinario Único. Y se encarga de iniciar, adelantar y fallar la conducta de los servidores públicos. Y entonces por acá decía el compañero: profe, la Oficina de Control Interno. ¿Qué es la Oficina de Control Interno? ¿Se acuerdan cuando les hablaba de jurisdicción coactiva?
Que el Estado profe. tiene su propia jurisdicción para cobrar las deudas. En el poder disciplinario, es decir, cuando se investiga la conducta de un servidor público, toda entidad del Estado tiene oficina de control interno. Y la oficina de control interno es la encargada de realizar los procesos disciplinarios en contra de los servidores públicos. Entonces pensemos, Alcaldía de Medellín. Alcaldía de Medellín tiene una oficina de control interno. Y en esa Alcaldía de Medellín, esa oficina de control interno, pues está encargada de realizar indagaciones preliminares, formular cargos y adelantar el proceso disciplinario en contra del presunto servidor público que incumple las normas en las cuales debe ejercer su conducta como funcionario del Estado. El ministerio tiene su oficina de control interno, el municipio tiene su oficina de control interno, el departamento tiene su oficina de control interno, la procuraduría tiene su propia oficina de control interno, etc., etc., etc. ¿Sí? ¿Qué es eso del poder preferente? Digamos que yo, Juan Esteban Aguirre, soy servidor público del municipio de Medellín. Y yo empiezo a apropiarme del cemento, de las tejas, de los adobes, de la Secretaría de Obras Públicas de Medellín. Empiezo a sacar eso sin permiso, me empiezo a apropiar de eso y me sorprenden y me presentan la queja disciplinaria. Inicialmente, quien conoce la queja disciplinaria es la Oficina de Control Interno del Estado. ¿De qué? Del municipio. Pero puede también que la Procuraduría tenga conocimiento. Ojo con esto, ustedes han escuchado por ahí ese refrán popular que Coca-Cola mata tinto. Aquí aplica ese refrán, perfecto. ¿Quién es la Coca-Cola? La Procuraduría. ¿Quién es el tinto? La Oficina del Control Interno. Porque si la Procuraduría hace uso del poder preferente, le quita la competencia a la Oficina de Control Interno para que adelante la investigación y la asume la Procuraduría. Entonces piense, yo soy el funcionario de la Secretaría de Obras Públicas. Empiezo a apropiarme de bienes de uso público. Algún compañero, algún ciudadano ve que yo me estoy apropiando de eso y me presenta la queja disciplinaria. La queja disciplinaria inicialmente puede ser presentada a control interno, sí. Puede ser presentada a control interno y a procuraduría. Y puede que control interno inicie. Pero procuraduría puede decir en cualquier momento a control interno, venga señores de control interno, déjenme ahí, ya formuló cargos, déjenme ahí y mándenme el expediente que esa investigación la voy a asumir yo. Y ese es el poder preferente de la procuraduría cuando ejerce función disciplinaria. La Procuraduría ejerce función disciplinaria en contra de los servidores públicos y particulares que cumplen funciones públicas cuando han incurrido en faltas disciplinarias establecidas en las normas que orientan, ¿cierto?, el servicio de los funcionarios públicos. ¿Soy claro aquí o no hay duda? Sí, profe. Un momento, claro. Sí, Profe, comprende la figura del control disciplinario. sí, señor. Una pregunta que de pronto puede ser, que puede aplicar, pues, por la actualidad. Cuando al actual alcalde de Medellín, la Procuraduría digamos, ejerció su control disciplinario con la suspensión, porque pues uno encontraba como dos posturas y de pronto desde el desconocimiento no sabía quién realmente desde lo técnico estaba en lo cierto, porque algunos argumentaban que no tenía la competencia de suspender, si bien tiene una función disciplinaria, pero el alcalde es un funcionario público elegido por voto popular, de eso se pegan, la verdad no sé
si fue arbitrario o no, pues como ese tipo de suspensión dentro de las funciones disciplinarias que tiene la Procuraduría. A ver, varias cosas. La primera de ellas, control de convencionalidad. En el control de convencionalidad se dice, por Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que los servidores públicos electos por voto popular solo pueden ser destituidos de sus funciones por un juez de la República. Eso dice la convención. ¿Sí? Pero estamos bajo el término destitución del cargo. Caso puntual con el actual presidente, antes alcalde de el distrito capital Bogotá. A Gustavo Francisco lo destituyó la Procuraduría. Y ellos vía acción constitucional y control de convencionalidad lograron que esa destitución fuera revocada. En el caso que usted plantea, que es con el alcalde de Medellín, la figura no es destitución, sino suspensión. Y el procurador sí puede suspender servidores públicos, no destituirlos, pero sí suspenderlos en el ejercicio de sus funciones. Aparentemente fue suspendido por una participación en política. Suspensión que se cumplió durante el término que fue estipulado y que una vez expiró el plazo de la suspensión, pues el alcalde retorna a sus funciones. Por eso en derecho hay que ser muy técnicos, muchachos, porque es que una cosa es la destitución y otra cosa es la suspensión. Son fenómenos e instituciones jurídicas totalmente distintas. Si ustedes miran, ¿cierto?, las competencias de la Procuraduría, los procuradores sí pueden suspender temporalmente el servicio de servidores públicos. En mi concepto, la conducta no es errada, desde el punto de vista de suspensión. Si estamos hablando de destitución, la destitución por Convención Interamericana de Derechos Humanos solo procede cuando la destitución ha sido motivada y sancionada por un juez de la República, no por otro funcionario administrativo. ¿Sí le despejo la duda o quedó peor? Sí, profe, sí, o sea, sí tenía claro inicialmente, por eso le pregunté suspensión, porque con el alcalde de Bogotá sabía que era destitución. Profe, y una pregunta antes de que pasemos como a otro escenario, no sé. En la Procuraduría iniciamos con el concepto de que era elegido pues por el Senado por 4 años y la terna la presentaba el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. ¿Esa terna la presenta el presidente que actualmente se elige o el presidente saliente? Es cierto que los tiempos son trocados. Ah, sí, porque para poder hacer como... trocados. Por ejemplo, mire que actualmente la Procuradora General de la Nación es la doctora Margarita Cabello Blanco. Margarita Cabello Blanco fue postulada por el presidente Duque y por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. ¿Cierto? Profe, y fue el Senado el que la elige. Mire que ya en este momento está cumpliendo su periodo. Pero y con esas figuras de la reelección. ¿Cómo? Cuando aquí, por ejemplo, con la figura de la reelección, cuando la presidencia, digamos, se hizo por 2 periodos, entonces hay que... pero me está revolviendo temas, Esperemos, primer tema. Hace 2 años eligieron a Margarita Cabello. Le corresponde 2 años del presidente Duque y 2 años del presidente Petro. Petro en 2 años va a postular el procurador por una terna que va a escoger con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Entonces, mire que los 4 años son intercalados. Esa es la primera pregunta. ¿Ya de qué otro tema me ibas a hablar de reelección? Cuando hay una reelección presidencial.
pero es que ya la reelección presidencial ya fue Sí, vista por... ya no es reelección, pero en su momento cuando la hubo, eso sí se podía hacer, Claro, porque prácticamente el organismo de control era como yo elegir quién me iba a auditar. Eso sí sí se se puede puede. hacer, claro, porque es que el presidente estaba reelecto, el presidente vuelve a postular la Ah, terna listo. y postula una terna totalmente distinta, Ah, listo, profe. pero Esa era la inquietud. la reelección en Colombia ya eso no existe, eso fue derogado por acto legislativo, Sí, las funciones constituyentes del Congreso de la República. Aquí no hay reelección en este momento, salvo que se dio otro debate, se dio otra discusión y se dio otro acto legislativo donde permita nuevamente la reelección del presidente. Es que a los presidentes les gusta la reelección cuando ellos están elegidos, pero a los que no están en el curubito, a los que no se han montado allá, no les gusta la reelección. Esa figura solo le gusta al que está en el mandato y quiere prolongarse en el mandato. No sabemos sí. cómo vaya a ser en este momento ese tema frente a la reelección presidencial, si continúa así como está o si se vuelve otra vez a permitirse la reelección. No, no, ojalá que no. Listo, profe, gracias. Estructura entonces de la Procuraduría General de la Nación. Esa estructura, como les he dicho, muchachos, está desde el artículo 2 y siguientes del decreto 262 del año 2000. La Procuraduría cuenta también con dos niveles. Un nivel central y un nivel territorial. Pille después que es diferente entre la Contraloría y la Procuraduría. La Contraloría tiene un nivel central y un nivel desconcentrado. La Procuraduría tiene un nivel central y un nivel territorial. ¿Cómo está conformado el nivel central de la Procuraduría? Está conformado por el Procurador General de la Nación y por diferentes procuradurías y oficinas. Hay una Procuraduría auxiliar para asuntos constitucionales. Hay una Procuraduría auxiliar para asuntos disciplinarios. Hay una Dirección Nacional de Investigaciones Especiales. Y eso estos cargos que les estoy hablando acá, son cargos de mucha confianza del despacho del Procurador General de la Nación. El Procurador Auxiliar en Asuntos Constitucionales tiene que ser una persona que sea muy de su confianza. También el que esté para asuntos disciplinarios. También el que esté para investigaciones especiales. También dentro del despacho del Procurador General de la Nación está la Oficina de Planeación, la Oficina de Selección y Carrera, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Prensa, la Oficina Jurídica y la Oficina de Sistemas. Esos son los cargos que están con el Procurador General de la Nación. Hay otra dependencia que se denomina despacho de el Viceprocurador General. El Viceprocurador General es otra mano derecha del Procurador. ¿Por qué? Porque el Viceprocurador tiene a su cargo todo el manejo de registro y control de correspondencia. Todo lo que tiene que ver con documentación y seguridad al interior de la Procuraduría. Entonces, todas las quejas disciplinarias, todos los procesos disciplinarios, toda esa información tan privilegiada que se tiene en la Procuraduría está en manos del Viceprocurador General. Y está el despacho del Procurador General, está el despacho del Viceprocurador y están las salas disciplinarias. Las salas disciplinarias o la sala disciplinaria tiene procuradurías delegadas. Procuradurías delegadas para la Corte Suprema de Justicia. ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita que tenían una función de intervención en los procesos? Entonces nombran unos procuradores para que sean delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que sean delegados ante el Consejo de Estado.
y para ser delegados ante las diferentes autoridades jurisdiccionales. Hay procuradores delegados en lo penal, hay procuradores delegados en lo laboral, hay procuradores delegados en temas de familia, de civil, agrario, administrativo, restitución de tierras, víctimas. Y esos son las procuradurías delegadas. Muchachos, son los cargos más perseguidos en la procuraduría. Porque un procurador delegado tiene el mismo salario del juez o magistrado donde está delegado. ¿Cómo así? Sí, muchachos. Si usted algún día llega a ser procurador delegado ante el Consejo de Estado, usted recibe salario de magistrado del Consejo de Estado. Y no le toca tallarse tan duro como al magistrado. Le toca más suave el trabajo. Pues sí le toca trabajar, no estoy diciendo pues que van allá también a mirar para el techo, para que después no digan que yo dije eso, no. Pero sí es un muy buen cargo dentro de los cargos burocráticos del Estado. Un procurador delegado ante el Consejo de Estado, un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, un procurador delegado ante tribunales superiores de distrito judicial, ganan buen salario. Y no les toca tan bravo como si le tocaría a un juez, como si le tocaría a un magistrado del tribunal o de corte. Tenemos también que el Instituto de Estudios del Ministerio Público es como una universidad que tiene la Procuraduría, que tiene un consejo académico, que tiene una división de investigaciones sociopolíticas en asuntos económicos, tiene también una división administrativa financiera y una división de capacitación. Entonces, el Ministerio Público tiene un Instituto de Estudios del Ministerio Público y finalmente una Secretaría General que maneja todo lo que tiene que ver con gestión humana, división administrativa, división financiera, división de centro de atención al público. Ahora bien, eso es el nivel central. El nivel territorial. En el nivel territorial tenemos procuradurías regionales, procuradurías distritales y procuradurías principales. Y esas procuradurías, sean distritales, regionales o provinciales, pues tienen asignadas distintas competencias. ¿Cuáles son las competencias? Una competencia de vigilancia preventiva de la función pública, una competencia que trata temas de defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y la familia. Tenemos otra delegada en asuntos civiles, delegada en asuntos laborales y de seguridad social, delegada en temas de descentralización y entidades territoriales, delegada en asuntos ambientales y agrarios, delegada en prevención de derechos humanos y asuntos étnicos, delegada en temas de moralidad administrativa, delegada en temas de vigilancia administrativa, delegadas en temas de contratación estatal, delegadas en temas de economía y hacienda pública, delegadas en temas de fuerza pública y policía nacional, delegadas en asuntos penales, delegadas para la conciliación administrativa y delegadas para el apoyo a víctimas del conflicto armado y temas con desmovilizados. Si ustedes quieren ver a grosso modo, porque es muy extensa la burocracia o los cargos que tiene la Procuraduría, yo les recomiendo que vayan al decreto 262, a la ley 1367 del 2009 y al decreto 2246 del 2011, que en ellos se establecen las diferentes funciones y las diferentes dependencias que tiene la Procuraduría General de la Nación. ¿Hasta acá qué dudas, preguntas o inquietudes tienen? ¿Vamos bien? Sí, señor.
Profe, una pregunta, ¿será que puede repetir los decretos y normas que mencionó que explican mejor Claro que sí. El decreto 262 del 2000, la ley 1367 del 2009 y el decreto 2246 del 2011. Ahí está todo lo que es la estructura y funcionamiento de la Procuraduría General. listo, Listo. Defensoría del Pueblo, profe? que hace parte también del Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo, muchachos, surge con la Constitución de 1991. Con el ánimo de que de extender la labor de vigilancia al poder público, la protección, defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos, y buscaba también desarrollar la concepción del Estado Social de Derecho. Es decir, la Defensoría del Pueblo nace con una concepción más humanista de materializar los principios, valores y fines del Estado colombiano, los derechos humanos, los derechos fundamentales. Este ente del Ministerio Público, es decir, la Defensoría del Pueblo, goza de autonomía administrativa y presupuestal, ejerce funciones bajo la supervisión de la Procuraduría General de la Nación. Su principal función es promover y difundir los derechos humanos en todo el territorio nacional. Y eso lo dice el artículo 2 del decreto 25 del año 2014, que establece el objetivo de la Defensoría del Pueblo. El objetivo de la Defensoría del Pueblo no es más que promover, ejercer, divulgar y defender los derechos humanos, prevenir sus violaciones, fomentar la observancia del derecho internacional humanitario. Entonces, derecho internacional de derechos humanos, derecho internacional humanitario. También el defensor del pueblo tiene que velar porque se cumplan todo lo que tiene que ver con convenios de Ginebra y protocolos adicionales de los convenios de Ginebra desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, y también tiene como función atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos a los habitantes dentro del territorio nacional y a los colombianos en el exterior. ¿Buscando qué? Promover el acceso a la administración de justicia en los términos de ley. El defensor del pueblo tiene un despacho, y en ese despacho también tiene burocracia, tiene también muchas personas que le colaboran a él en las actividades de la Defensoría del Pueblo. Hay una oficina de asuntos internacionales. Todo lo que tiene que ver con políticas, lineamientos y recomendaciones en materia de derechos humanos, en Colombia y en el extranjero. Y también le corresponde a esa oficina de asuntos internacionales hacer seguimiento de las recomendaciones que se le hagan al Estado colombiano cuando se le han hecho alguna sugerencia por parte de organismos internacionales. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace una recomendación para proteger líderes sociales. A la Oficina de Asuntos Internacionales tiene que dolerle y tiene que empezar a hacer seguimiento a las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana, o a las recomendaciones que hace la Corte Interamericana, o a las recomendaciones que hace la ONU, o a las recomendaciones que hace la ACNUR. Todas las recomendaciones en materia internacional le corresponde a la Oficina de Asuntos Internacionales. Tiene también ese despacho del Defensor del Pueblo una oficina de comunicaciones. ¿Y están encargados de qué? De presentar todas las actividades que se hacen desde la Defensoría, desde la imagen institucional de la misma Defensoría del Pueblo. También tiene su oficina de control interno, es decir,
En la Defensoría del Pueblo también hay control interno y si están investigando a una persona que hace parte del control interno, se asume por parte de el mismo ente, es decir, ahí no hay poder preferente, es el único caso en donde no hay poder preferente, porque la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Defensoría del Pueblo, pues conoce, instruye y falla en primera instancia todos los procesos de actuaciones disciplinarias que se adelanten contra servidores y ex servidores de su propia entidad. Tiene también una oficina jurídica que se encarga principalmente de representar a la Defensoría del Pueblo en todos los procesos judiciales y extrajudiciales o administrativos, donde la entidad sea demandada como parte, y la oficina de planeación, que esas oficinas de planeación se dedican al diseño de planes estratégicos de la entidad, proyectos de inversión y manuales de gestión operativa para todos los funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Tenemos también un vicedefensor del pueblo, y del vicedefensor del pueblo pues están ligadas las defensorías delegadas, la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y la Dirección Nacional de Defensoría Pública. Y finalmente tenemos entonces las defensorías regionales, que dependen de la Secretaría General, y los órganos de asesoría y coordinación, que es el Consejo Asesor de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Carrera Administrativa, el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno y el Comité de Conciliación. Recuerden que con base en el artículo 282 de la Constitución, el defensor del pueblo debe velar por la promoción y divulgación de los derechos humanos, y sus funciones están básicamente en 6 aspectos fundamentales. Primero de ellos tiene que ver con orientar a los ciudadanos nacionales dentro del territorio y fuera del territorio en el ejercicio de sus derechos humanos ante las distintas autoridades. Primera función, orientar a los ciudadanos. Segunda función, una función pedagógica. Y esa función pedagógica tiene que ver con promover políticas para la enseñanza de los derechos humanos en el territorio nacional. La difusión de los derechos humanos es competencia del resorte del defensor del pueblo. El defensor del pueblo también debe invocar acciones constitucionales como acciones de tutela y habeas corpus. Tiene esa función el defensor del pueblo. Cuando las personas tienen forma de sufragar un abogado, las acciones constitucionales las debe presentar él. También debe presentar acciones populares dentro de sus competencias. También puede presentar proyectos de ley con respecto a las materias que él vigila y protege. Y también tiene dentro de sus funciones rendir informe al Congreso de la República. Recuerden que el defensor del pueblo es elegido por la Cámara de Representantes de una terna elaborada por el presidente de la República para un periodo de 4 años. Miren cómo se tiran la pelota en estos organismos de control. ¿Quiénes lo postulan generalmente? ¿Quién es protagónico en la postulación? El presidente. El presidente tiene poder de nominación. ¿Y quiénes también están ahí muy metidos en las ternas? La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. ¿Hasta aquí vamos claros? Profe, yo tengo una pregunta que, pues no, me perdí como un poquito ahí. En el momento en que se orienta en ejercicio de sus derechos
a los colombianos que están en el exterior, ¿eso se hace por medio de quién? Del consulado. Consulados y diplomáticos, agentes diplomáticos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Finalmente, personerías. Ya hablamos de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Defensor del Pueblo y personerías. La figura del personero municipal es una figura que viene del régimen español, de la época de la corona. Es decir, el personero es una figura de la legislación española y funcionó aquí bajo la ley de las 7 partidas mucho tiempo. Esa figura pervivió. Data del régimen español en la época de la corona. El personero era el encargado de defender los derechos de los ciudadanos. Y en el año de 1825, cuando se reglamentaron las municipalidades en Colombia, surge la figura del procurador municipal. Y en 1848 se establece que el presidente del Consejo Municipal sería quien ejercería las funciones del personero. En la Constitución de 1886 se incluye la personería como parte del Ministerio Público y se define que en cada municipio o distrito existirá un personero municipal quien se encargará de la defensa de los intereses de la nación, la promoción de las leyes y la vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos. Entonces, miren, es una figura españolizada. Es una figura que pervivió en la Constitución del 86 y es una figura que se mantiene en la Constitución de 1991. Los personeros municipales son agentes del Ministerio Público en el orden territorial, a quienes le corresponde la guarda y la promoción de los derechos humanos, y también verificar que la conducta de los servidores públicos en el orden distrital y municipal esté acorde a lo que establece la normativa. Las personerías municipales cuentan con autonomía administrativa y presupuestal. Es decir, el personero municipal no depende del alcalde, el personero municipal no depende del consejo. No, el personero municipal es autónomo y tiene su personería. ¿Dónde encuentran todas las funciones de las personerías? En la ley 136 de 1994. En esa ley 136 se encuentran funciones de las personerías. En la ley 1551 del 2012 también encuentran funciones de las personerías. En el Código de Régimen Municipal también encuentran funciones de las personerías. Y en la ley 617 del año 2000. ¿Cómo se elige el personero? Según el artículo 35 de la ley 1551 del año 2012, los consejos municipales o distritales, consejos municipales de Bello, consejo distrital Medellín, porque el Medellín ya es un distrito de ciencia y tecnología, según sea el caso, elegirán a los personeros para periodos institucionales de 4 años. Previo concurso de méritos que realiza la Procuraduría General de la Nación. Los personeros iniciarán su periodo el 1 de marzo siguiente a su elección y lo concluirán en el último día del mes de febrero del 4º año. Entonces, si usted quiere ser personero municipal, para ser personero municipal, usted tiene que participar en un concurso de méritos.
y un concurso de méritos que realiza la Procuraduría General de la Nación. Ahí sí no es por ternas. Usted concursa y con base en los concursos, si usted quedó de primero en el concurso, usted es el personero. Asimismo, el Código de Procedimiento Administrativo, el CEPACA, la Ley 1437, pues endilga unas funciones muy particulares a los personeros y en ella se dice que son deberes especiales de los personeros distritales y municipales según la órbita de su competencia, la función de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite para garantizarle el ejercicio del derecho constitucional de petición. Y si fuera necesario, deberá intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de exigirles, en cada caso concreto, de sus deberes legales. El CEPACA le otorga a las personerías municipales la función de adelantar las peticiones y las tutelas de aquellas personas que no tengan los medios o el conocimiento para adelantarlas ante las autoridades públicas o privadas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, quejas, comentarios, reclamos? ¿Todo claro? Profe, sí. 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 Bueno, señores, estamos en contacto. Feliz fin de semana. Que descansen. Profe, esta grabación usted nos las puede enviar por WhatsApp o cómo nos la puede compartir. ¿Y para qué quieren la grabación de esto? Si no dije nada. Ahorita ya los mando. Ahorita los mando. Hágale, profe. Bueno, hasta luego. Profe, Señor. una pregunta. Para mandarle el trabajo que hicimos la semana Son pasada. canciones con el trabajo, hombre. Pues ya enseguida monto, pues hay un link para que descansen, pues. ¿Les pesa mucho eso en la maleta, ok? No, sino que preguntaba. Bueno, los voy a montar. Yo siempre dejo un trabajo como comodín, por si les hace falta nota. Listo, yo los sumo en seguimiento y no se los dejo como comodín. Hágale, pues. Hasta luego. Profe, no, déjelo ahí como di mejor.